traje ropa práctica para caminar, y conozco dónde conseguir lámparas de aceite que funcionan mejor en la humedad del bosque que las velas. También escribí una larga carta dirigida al director del lápiz, detallando todo lo que había descubierto hasta el momento. Si no regresaba, al menos quedaría un registro de mi investigación. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo una niebla más espesa de lo habitual. Isabel apareció puntualmente, vestida con pantalones de montar y una chaqueta gruesa de lana, su cabello recogido bajo un sombrero de ala ancha. Llevaba 2 lámparas de aceite y una mochila con provisiones. Lucía decidida pero pálida, y noté que su mano temblaba ligeramente cuando me entregó una de las lámparas. Salimos de la ciudad mientras sus habitantes aún dormían, caminando por calles silenciosas hacia el camino real que conducía a la hacienda Los Uberos. El trayecto nos tomó casi 1 hora, durante la cual Isabel me fue señalando puntos de referencia. La vieja capilla abandonada donde los arrieros solían detenerse a rezar. El arroyo que marcaba el límite tradicional de las tierras cultivadas. El árbol de ceibo gigante que había sido alcanzado por un rayo años atrás y cuyo tronco carbonizado se alzaba como un centinela sombrío. Finalmente llegamos al borde del bosque. Aquí la vegetación cambiaba dramáticamente. Los árboles se volvían más retorcidos, cubiertos de musgo y líquenes que colgaban como barbas verdes. La niebla se arremolinaba entre los troncos, ocultando lo que había más allá de unos pocos metros. El silencio era absoluto, antinatural. No se escuchaba el canto de pájaros ni el zumbido de insectos, solo el goteo constante de humedad cayendo de las hojas. Por aquí es donde Carolina se adentró, dijo Isabel en voz baja, señalando un sendero apenas visible entre la maleza. ¿Y allí? Apuntó hacia un claro a unos 20 metros. Es donde aparecen los vestidos, siempre en ese mismo lugar, colgados de las ramas bajas como ofrendas. El olor era penetrante, una mezcla de salvia, romero y algo más que no podía identificar. Recuerde, le dije a Isabel, si escucha cantos o voces llamándola, debe repetir el canto de protección que le enseñé. No importa cuán hermosas o familiares parezcan las voces, no debe responderles, ¿entendido? La temperatura descendió abruptamente, y la humedad se hizo tan densa que era casi palpable. Nuestras lámparas de aceite proyectaban círculos débiles de luz amarillenta que apenas penetraban la niebla circundante. Los árboles se alzaban a nuestro alrededor como pilares de una catedral muerta, sus ramas entrelazadas formando un dosel que bloqueaba casi completamente el cielo. Caminamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, siguiendo el sendero que Isabel conocía. Cada paso producía un sonido amortiguado en el suelo cubierto de musgo. Comencé a notar cosas extrañas, marcas en los troncos de los árboles que parecían símbolos pero que se desvanecían cuando las miraba directamente, sombras que se movían en la periferia de mi visión pero desaparecían cuando volvía la cabeza. Un olor dulzón como a flores descompuestas que aparecía y desaparecía sin patrón. ¿Lo siente?, susurró Isabel de repente, deteniéndose. El bosque está consciente de nosotros. No podía entender las palabras, si es que había palabras, pero la música en sí parecía vibrar en algún nivel primitivo de mi conciencia. Isabel se tambaleó, su rostro de repente vacío de expresión. Sus labios comenzaron a moverse, murmurando algo que no podía escuchar. La sujeté del brazo con fuerza. Isabel, el canto de protección, ahora. Eran en la lengua antigua de los mucuchíes, sonidos guturales y melódicos que se sentían extraños en la lengua, pero que de alguna manera resonaban correctamente en este lugar. Me uní a ella, y mientras cantábamos, el canto de las voces femeninas se volvió más distante, casi frustrado. Gracias, jadeó Isabel cuando terminamos. Por un momento, todo lo que quería era seguir esas voces, unirme a ellas. Era como si prometieran paz, el fin del dolor. Isabel confiaba en su memoria, pero incluso ella admitió que el bosque parecía diferente de cómo lo recordaba,
como si los árboles mismos se hubieran reordenado. Finalmente llegamos al claro que había mencionado. Era un espacio circular, perfectamente redondo de una manera que parecía demasiado deliberada para ser natural. En el centro había un árbol enorme, más grande que cualquier otro que hubiéramos visto, con ramas que se extendían como brazos retorcidos. Y colgados de esas ramas estaban los vestidos. 7 vestidos de novia, cada uno suspendido como si una mujer invisible lo llevara puesto. Se mecían suavemente a pesar de que no había viento. Eran exactamente como los había descrito el doctor Zambrano, cubiertos de barro pero sin desgarros, sin sangre, preservados de manera imposible por el tiempo. El más antiguo, el de Mercedes Pimentel de hace 7 años, debería estar hecho jirones, pero lucía casi nuevo. «Dios mío», susurró Isabel, llevándose una mano a la boca. Me acerqué lentamente al árbol, todos mis sentidos en alerta máxima. El aire aquí era diferente, cargado de una energía que hacía que la piel me hormigueara. Extendí una mano hacia el vestido más cercano, el de Carolina, y en el momento en que mis dedos rozaron la tela, el mundo estalló. Las voces regresaron, más fuertes que antes, un coro ensordecedor que parecía venir de todas direcciones a la vez. La niebla se arremolinó violentamente tomando formas, convirtiéndose en figuras. Y entonces las vi, las 7 novias, o lo que quedaba de ellas. Eran semitransparentes, como si estuvieran hechas de niebla y luz lunar. Llevaban sus vestidos de novia, pero sus cuerpos debajo eran extrañamente etéreos, cambiando constantemente de forma. Sus rostros eran reconocibles de las fotografías que había estudiado, pero había algo vacío en sus ojos, algo que había dejado de ser humano. Se movían en un círculo alrededor del árbol, danzando en una coreografía hipnótica, y sus bocas se abrían para producir aquel canto terrible y hermoso. Isabel gritó, y cuando me volví hacia ella, vi que una octava figura había aparecido. Esta era diferente de las otras, era más sólida, más real, aunque aún no completamente física. Llevaba un vestido de novia antiguo, de un estilo que no se había usado en siglos, y su cabello negro caía hasta el suelo como una cascada oscura. Sus ojos, cuando se fijaron en mí, eran pozos de soledad infinita. «La novia del páramo», susurré. Ella sonrió, y en esa sonrisa había siglos de tristeza. Cuando habló, su voz resonó directamente en mi mente, sin pasar por mis oídos. «Bienvenido, buscador. Has venido a reclamar lo que es mío. ¿Qué me ofreces a cambio?» Ana me había explicado que este líquido, esta sustancia vital extraída de los vestidos, era una conexión física con las novias perdidas. Podía usarlo como ancla para traerlas de vuelta, pero requeriría un intercambio equivalente. «Ofrezco un intercambio», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Libera a estas mujeres, devuélvelas a sus vidas, y yo...» «Un hombre no es equivalente a 7 novias, buscador. Tu sacrificio sería insuficiente. Te uniría a mi círculo voluntariamente, lo sé. Puedo sentir el vacío en su corazón». Me volví hacia ella, pero había una serenidad en su rostro que no había visto antes. «He estado muerta en vida desde que perdí a mi amor», dijo suavemente. «Cada día es un vacío, una agonía de existir sin propósito. Si mi sacrificio puede salvar a estas 7 mujeres, devolverlas a sus familias, a sus vidas, entonces al menos mi vida habrá significado algo». Solo podía observar, impotente, mientras ella se acercaba al círculo de novias danzantes. Ella se volvió hacia mí una última vez, y había paz en sus ojos. «Cuida de mi familia, señor Mendoza. Cuéntales que elegí esto, que no fue en vano, y asegúrate de que el mundo recuerde lo que sucedió aquí, para que en 100 años, cuando el hambre despierte nuevamente, estén preparados». Las 7 novias dejaron de danzar y se volvieron hacia Isabel. La novia del páramo extendió sus brazos, y del suelo comenzó a brotar aquella sustancia oscura y brillante, rodeando a Isabel como un capullo. Ella no gritó,
No luchó. Simplemente cerró los ojos mientras la transformación comenzaba. Y mientras Isabel se disolvía lentamente en el círculo eterno, las otras 7 comenzaron a solidificarse. Sus formas translúcidas se volvieron más densas, más reales. El color regresó a sus mejillas. Sus ojos, antes vacíos, parpadearon con confusión y luego con comprensión. Una por una, salieron del círculo, y cuando lo hicieron, sus vestidos cayeron de las ramas del árbol, ya no necesarios. Mercedes, Josefina, las hermanas Contreras, Beatriz, Lucía, Carolina, todas ellas de pie ante mí, vivas, respirando, completamente humanas nuevamente. Lucían desorientadas, como si despertaran de un largo sueño. Carolina fue la primera en hablar. ¿Cuánto tiempo? Su voz era ronca por el desuso. 2 semanas en tu caso, dije, mi voz quebrándose. Pero para Mercedes, 7 años. Y de alguna manera supe que ella estaba en paz, que había encontrado el propósito que había estado buscando. La novia del páramo se acercó una última vez. El trato está hecho. 100 años de silencio. Llévalas a casa, buscador. Y asegúrate de que recuerden. Asegúrate de que todos recuerden. Guiar a las 7 mujeres de regreso a la ciudad fue la caminata más larga de mi vida. Algunas estaban en shock, incapaces de hablar. Otras lloraban incontrolablemente. Mercedes, la que había estado perdida por más tiempo, tenía una mirada distante, como si una parte de ella todavía estuviera en el círculo. Cuando emergimos del bosque a plena luz del día, un grupo de buscadores que había sido enviado nos vio. Sus gritos de asombro atrajeron a más personas, y pronto toda la ciudad parecía converger en el camino real. Don Emilio llegó corriendo, cayendo de rodillas cuando vio a Carolina viva. El llanto y las exclamaciones de alegría llenaron el aire. Pero cuando buscaron a Isabel, cuando preguntaron dónde estaba la prima que había entrado conmigo al bosque, tuve que decirles la verdad. Reuní a las familias más tarde ese día, en la casa de los Briceño, y les conté todo. Sobre la novia del páramo, sobre el sacrificio de Isabel, sobre el trato que había salvado a sus hijas pero a costa de una vida noble y valiente. El dolor fue profundo, pero mezclado con gratitud. La madre de Isabel, destrozada por la pérdida, me tomó las manos con lágrimas corriendo por su rostro. Mi hija vivió en dolor durante 3 años. Si encontró paz al final, si su muerte tuvo significado, entonces puedo soportar esto. Las 7 mujeres fueron examinadas por el doctor Zambrano, quien no encontró nada físicamente mal con ellas excepto desnutrición y deshidratación leves, como si hubieran estado sin comer durante el tiempo que estuvieron perdidas. Pero sus mentes llevaban cicatrices. Todas hablaban de sueños extraños, de memorias fragmentadas de danzar eternamente, de una soledad tan profunda que había amenazado con consumir su misma esencia. Escribí todo, cada detalle, en una serie de artículos para el lápiz. Al principio, el director dudó en publicarlos, temiendo que lo tomaran por loco. Pero las 7 mujeres corroboraron mi historia, y las familias insistieron en que la verdad fuera conocida. Los artículos causaron sensación, no solo en Mérida sino en toda Venezuela. Científicos y religiosos vinieron a investigar, aunque ninguno pudo explicar satisfactoriamente lo que había sucedido. Busqué nuevamente a Juana Mora, llevándole noticias del éxito del ritual. Ella asintió con satisfacción. Has hecho bien, muchacho. Has restaurado el equilibrio, al menos temporalmente. Pero no olvides el precio. Cada 100 años, este despertar debe ser renovado, o el hambre regresará más fuerte que antes. Escribe esta historia de tal manera que nunca pueda ser olvidada. Haz que se cuente y se recuente, que pase de generación en generación. Y asegúrate de que incluya las protecciones, los rituales, el conocimiento necesario para mantener el bosque dormido. Trabajé con ella durante meses, aprendiendo todo lo que podía sobre las viejas costumbres. Y luego comencé a enseñar a otros,
creando un pequeño círculo de personas dedicadas a mantener vivo este conocimiento. Carolina Briceño, a pesar del trauma de su experiencia, se convirtió en una de las defensoras más firmes de estas prácticas. Ella y su esposo Eduardo, quien la había esperado fielmente durante su desaparición, establecieron una fundación dedicada a preservar el conocimiento indígena y las tradiciones de protección. Las otras 6 mujeres, cada una a su manera, también contribuyeron a este esfuerzo. Mercedes Pimentel, la primera desaparecida, tuvo quizás el camino más difícil. 7 años habían pasado en el mundo real. Su prometido se había casado con otra, creyéndola muerta. Su familia había envejecido dramáticamente. Ella misma se encontró en un mundo que había cambiado sin ella, pero encontró propósito en ayudar a las otras, en usar su experiencia más larga en el círculo, para entender mejor la naturaleza de la novia del páramo. Se convirtió en una especie de guardiana del bosque, viviendo en una casa pequeña en su borde, manteniendo vigilancia constante. En cuanto a mí, nunca pude abandonar Mérida después de aquello. Lo que había planeado como una estancia temporal se convirtió en mi hogar permanente. El peso de lo que había presenciado, la responsabilidad de preservar este conocimiento, me mantuvo atado a estas montañas. Me casé eventualmente con una maestra local. Tuvimos 3 hijos, y a todos ellos les enseñé las viejas costumbres, los cantos de protección, la historia de Isabel Durán y su sacrificio. Los años pasaron. La historia se convirtió en leyenda, luego en mito. Las nuevas generaciones, criadas en una época de progreso y modernización, comenzaron a ver las protecciones tradicionales como supersticiones pintorescas. Las advertencias sobre el bosque se convirtieron en cuentos para asustar a los niños. Y aunque nuestro pequeño círculo intentó mantener vivo el conocimiento, podía sentir cómo gradualmente se desvanecía de la conciencia colectiva. Ahora soy un anciano. Han pasado 50 años desde aquel día en el bosque. Sentado en mi estudio rodeado de décadas de notas y documentos, me pregunto si será suficiente. En 50 años más, cuando el hambre de la novia del páramo despierte nuevamente, ¿habrá alguien que recuerde? ¿Alguien que sepa cómo mantener el equilibrio? Carolina me visita a menudo. Ella también ha envejecido, aunque lleva su edad con gracia. Compartimos té y memorias, hablando en voz baja sobre aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. A veces todavía la escucho, me confesó una tarde. La voz de Isabel llamándome desde el bosque. Pero ya no es triste, es como si estuviera completa, de alguna manera. Como si hubiera encontrado algo en ese círculo eterno que nunca podría haber encontrado en la vida ordinaria. Asegúrate de que quienes lo lean entiendan que esto no es solo una historia de terror. Es una historia sobre equilibrio, sobre el precio de olvidar las viejas costumbres, sobre el valor del sacrificio. Isabel no murió, se transformó. Y en esa transformación, salvó no solo a 7 mujeres, sino a toda una ciudad del ciclo de horror que había durado siglos. El bosque de niebla en las afueras de Mérida no es un lugar ordinario. Es un umbral, un punto donde nuestro mundo toca otro más antiguo y extraño. La novia del páramo duerme ahora, su hambre satisfecha por el sacrificio de una mujer valiente. Pero el sueño no es eterno. Las protecciones deben mantenerse. Las hierbas deben recogerse en las fases correctas de la luna. Los amuletos deben tallarse con los símbolos adecuados. Los cantos deben cantarse al atravesar el bosque. Y sobre todo, debe recordarse que hay cosas en este mundo que son más antiguas que nuestra comprensión, más profundas que nuestra ciencia puede explicar. Isabel Durán dio su vida para comprar paz para su ciudad. No permitan que su sacrificio sea en vano. Recuerden su historia. Honren su memoria. Y cuando el año 1993 llegue, cuando el hambre despierte nuevamente después de su largo sueño, estén preparados, porque el bosque nunca olvida, y la novia del páramo siempre está esperando. Firmo este documento en mi 90º cumpleaños.
El último día de 1943, 50 años después de los eventos descritos. Que estas palabras sobrevivan a mi carne mortal y sirvan como advertencia y guía para las generaciones venideras, con fe de que la verdad prevalecerá sobre el olvido. Es Mercedes Pimentel, ahora de más de 70 años, la última superviviente de las 7 novias que regresaron aquel día de 1893. Todas las demás han partido ya, llevándose sus memorias del círculo eterno a sus tumbas, pero Mercedes permanece, fiel a un propósito que se impuso hace décadas. Cada noche enciende una vela en su ventana, una pequeña luz contra la oscuridad del bosque. Y cada noche, canta suavemente uno de los cantos de protección que Juana Mora enseñó, manteniendo la vigilia que nadie más parece recordar. En el bosque, si uno escucha con atención suficiente, se puede oír un eco de su canto, y respondiendo desde las profundidades de la niebla, otro canto más débil pero eterno. El círculo de novias que danzan sin fin, con Isabel Durán entre ellas, manteniendo su promesa incluso en la disolución. La paz que compró durará hasta el fin del siglo XX. Pero después el hambre despertará nuevamente. Y entonces, se verá si la ciudad de Mérida ha aprendido de su pasado, si ha preservado el conocimiento necesario para mantener el equilibrio, o si el ciclo comenzará de nuevo, reclamando una nueva generación de novias para el círculo eterno. Solo el tiempo lo dirá. Y el bosque espera, paciente como siempre, porque para algo tan antiguo como la novia del páramo, un siglo no es más que un parpadeo en la oscuridad infinita.